Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos. Bienvenidos. Buenas tardes, qué gusto saludarles nuevamente en este fin de semana lleno de temas importantes que queremos compartir con usted, temas que han marcado definitivamente esta agenda periodística. Ya ha visto algunas de las temáticas que estaremos abordando este día y por supuesto darles la bienvenida a este espacio a mis compañeras Carolina Zúchite y también mi compañera Mabel Saucedo, con quien estaremos compartiendo con ustedes esta tarde. Así que muchas gracias por abrirnos este espacio en sus hogares. Karen, muy buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Es un gusto nuevamente compartir con ustedes en este espacio, más que lo que nosotras podamos aportar, pues es también el análisis que usted puede realizar en relación a todo lo que acontece, sobre todo en esta semana. Vemos que lo que más marca pues continúa siendo los femicidios, la violencia contra la mujer, y pues son temas que no solamente se han dado esta semana, sino lamentablemente ya llevamos varias semanas con estos hechos que prácticamente se registran a diario. Qué gusto saludarlas, compañeras. Hoy es tarde, viernes de chicas, y por supuesto en este programa, además de conocer lo novedoso o todo lo que ha marcado de noticias en esta semana, también daremos un espacio para que usted conozca el tema que estaremos abordando este domingo 6 de octubre a través de Canal 3 en su programa Expedientes. Así es, y también hacerle la invitación para que nos busque en Facebook, en esta plataforma Los Periodistas, para que usted pueda también estar pendiente de las publicaciones que estaremos haciendo, algunos de los temas que también se estarán publicando en la plataforma de Facebook, así que búsquenos y síganos. Les hacemos la invitación para buscarnos también en las redes sociales. Así que vamos a empezar entonces con esta información, y es que, como usted ya lo vio, el principal hecho que esta semana y la semana anterior han marcado realmente no solo una agenda periodística, sino también, compañeras, han dejado mucha zozobra, realmente una reacción muy negativa a estos hechos, y estamos hablando de los femicidios que últimamente hemos estado, más que todo mis compañeros que se han dedicado a cubrir este tema, es los que les han dado cobertura, y realmente hemos visto cómo muchas mujeres han sido encontradas sin vida con señales de extrema violencia. No podemos hablar que son casos de asesinato, son definitivamente casos de femicidio, que pues ya se puede denominar como el asesinato en contra de mujeres con extrema violencia, y es precisamente lo que estamos viendo. No son asesinatos hablar de un tema de violencia común o algo similar. Realmente estamos viendo situaciones muy complicadas en contra de las mujeres, y para muestra, todos los casos que hemos podido identificar desde la semana pasada hasta esta semana, son los casos que hemos podido ver, que se pueden dar a conocer. Imagínense ustedes los casos que no llegan a publicarse, que no llegan a conocerse y que ni siquiera llegan a las autoridades. ¿Cuántos de esos casos podríamos hablar en el país? Y realmente es una situación muy lamentable. Acá cabe la pena destacar, Yasmin, es de que específicamente sabemos de que en Guatemala no hay un solo sector que sea seguro, pero hay algunos poblados que hasta el momento, hasta la fecha, sí lo eran, y esto es lo que llama la atención, porque justamente, por ejemplo, Parramos era uno de los lugares más tranquilos que se conocían en el territorio nacional. Sin embargo, esta semana se ve entonces la muerte de una mujer. Ella pues aparentemente salió a buscar trabajo, es raptada y es localizada al día siguiente, desnuda prácticamente, con señales de violencia, atrás de un instituto, atrás del estadio municipal, un lugar donde colocan siembras, donde se respira aire puro. Pero ya llega a este punto en donde ya la violencia no se sabe si es por algún crimen pasional,
o simplemente pues los vejámenes, las mentes tal vez tan retorcidas de los hombres, porque la mayoría de esto pues se puede atribuir a hombres específicamente, lamentablemente lo que sucede. Incluso acá en Parramos lo que también sucedió fue que las personas, las familias, las mujeres consternadas por esta situación pues también realizan manifestaciones para pedir seguridad a las familias, pero también, Carolina, creo que vamos a profundizar más sobre esta información y recordarle a la población. Sí, es que ese es un tema que ya generó indignación y tú decías algo muy importante, era un lugar seguro porque la comunidad se organizó y ellos prestaban seguridad en ese sector de Chimaltenango, porque antes era muy común que se dieran estos casos de violaciones sexuales. Yo recuerdo que hice un reportaje y entrevisté también a varias personas de Fundación Sobrevivientes y ellos me comentaban que en ese sector de Chimaltenango se llevaban varios casos de violaciones sexuales. Es una temática o un modus operandi tan común, o era tan común antes de que los grupos vecinales se organizaran y resguardaran a la comunidad a raíz de esos secuestros, de estas violaciones o de los asesinatos que se daban en contra de la mujer, es que se organizan y lamentablemente no sé por qué motivo se da que ya no se dan estas rondas de los vecinos y es allí cuando es raptada esta joven. Pero para que usted conozca más a detalle este caso que generalmente indigna a la sociedad, hemos preparado la siguiente nota. El pueblo de Parramos, Chimaltenango, se vio teñido por la violencia y los vecinos se dispusieron a realizar sus actividades cotidianas. Un hombre caminó por la parte trasera del estadio municipal y del Instituto Santos Inocentes, pero a su paso observó entre las plantas y las instalaciones el cuerpo desnudo de una mujer con severas señales de violencia. Llegó a pie hasta la estación de los bomberos voluntarios, quienes a su arribo confirmaron la muerte de la mujer. La víctima fue identificada por su mamá como Mary Stephanie Raquel Arenales Duarte. Tenía señales de haber sido ultrajada. Algunas de sus pertenencias fueron localizadas cercanas al cadáver. Según informaron los familiares, Stephanie salió desde la tarde de este miércoles a buscar trabajo, pero no regresó a casa. Stephanie dejó en la orfandad a un niño de 6 años. Ella buscaba opciones para buscar estabilidad económica, ya que estaba sin empleo, pero fue raptada, violada y asesinada. Las autoridades investigan lo sucedido, ya que en las últimas semanas se han incrementado los asaltos y hechos ilícitos en el sector. Por su parte, los vecinos exigen a la Policía Nacional Civil justicia y presencia en el pueblo. Ya lo escuchó, amigo televidente, es un tema que ha generado indignación y más allá de la indignación, ¿qué dice la familia? Porque la familia es la más afectada directamente en estos casos. Los femicidios son un tema escalofriante, compañeras, y gracias al Estado que se da esta ley de femicidio porque tenemos la oportunidad de denunciarlo, pero es importante, acá en Los Periodistas nosotros reiteramos la importancia de la denuncia. Sabemos que hay muchas falencias y que la impunidad en casos de violencia contra la mujer llegan a un 93% de acuerdo con los datos que dan organizaciones civiles. Sabemos que hay impunidad, pero aún así es importante porque una denuncia puede evitar un femicidio. Y es que acá también llama la atención otra cuestión, es de que este asesinato específicamente de Parramos ocurre cercano a la vivienda de donde ellas estaban. Por ejemplo, para que usted tenga una mejor ubicación, son unos 25 metros. A 25 metros más o menos es donde está la entrada del estadio municipal, en donde estaba la vivienda de esta familia. Ella, este pues, caso, perdón que te interrumpa, este caso es tan parecido a uno que hubo en Canalitos, perdón, no en Canalitos, en la zona 24, si no estoy mal, o 25. Es recientemente este caso de la joven que fue asesinada por su primo, de igual manera a 300 metros de su casa, o sea, las están asesinando tan cerca de sus viviendas, las dejan abandonadas. Ya pierden el miedo totalmente. Sí, esto es increíble, la temática que se está utilizando o el modus operandi creo que ya está saliéndose de control en este sentido y para las autoridades un tema también muy complicado. Sí, también acá, por ejemplo, en Canalitos ayer se daba otra situación, pero tal vez no fue con tanta hazaña, fue con violencia común, llamémosle, aunque es lamentable tener que referirnos con estos términos, pero una jovencita de 15 años fue muerta a balazos en la zona 24 en Canalitos, más o menos como a esta hora ayer. Pues por eso era que les mencionaba, de que casi siempre entonces
No hay un solo día que no se dé este tipo de violencia, no solamente contra la mujer, también contra hombres. Hace unos minutos se acaban de encontrar fallecidos a 2 hombres en Chinautla, lugar en donde también ha sido bastante señalado. Recordemos que solamente en el mes de septiembre se localizaron al menos 5 cadáveres, de estos 4 de mujeres, hay muchos con señales de violencia. Es que ustedes me mencionan algo muy importante y el modo de operar. Tú lo mencionabas, Carolina, y es que estos son algunos de los factores que ya las autoridades tienen que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque el modo de operar es uno de los factores importantes que llevan a determinar si estos hechos son parte de un asesino en serie o no. Y es que los vamos a ver. Ese es un buen punto. Ese punto del modo de operar, esta manera de la hazaña con la que hemos encontrado a estas mujeres, la forma en la que han encontrado los cadáveres. La semana pasada, 3 mujeres fueron encontradas en las mismas situaciones. Tú lo mencionabas, 3 de las mujeres que habían sido asesinadas habían sido encontradas sin ropa, en las mismas condiciones como se había encontrado una un día anterior o 2, 3 días anteriormente. Esta forma de operar dice mucho. Esta forma de operar dice mucho y definitivamente es parte de un análisis criminal que las autoridades tienen que conocer. Quisiera ver la siguiente nota y seguir ahondando en esta forma de cómo se van dando estos casos lamentables. Hablamos de otra persona fallecida, esto en la colonia 1 de Julio. Vamos a ver. Un macabro hallazgo se registró en el barranco Las Guacamayas, ubicado en la 10ª Avenida y 14 calle de la colonia 1 de Julio, zona 5 de Misco. Se trata del cuerpo sin vida de una mujer de aproximadamente 25 años de edad. Un recolector de basura que diariamente camina por el lugar indicó que observó un volcán de tierra y decidió excavar. Minutos después, se sorprendió al descubrir que una mujer se encontraba enterrada. Los bomberos voluntarios informaron que esta persona, quien se encontraba semidesnuda, presentaba signos de violencia y que posiblemente fue lapidada. Tenía entre 12 y 24 horas de haber fallecido. Los socorristas descendieron aproximadamente 350 metros y trabajaron durante 45 minutos para extraer el cuerpo de la mujer hacia la superficie. En las ramas de varios árboles del barranco se observaron cabezas de muñecas y osos de peluche. Bueno, y es que realmente lo que estamos observando son hechos directamente en contra de las mujeres y, como les mencionaba, la forma de operar de estas personas dice mucho, es parte de los análisis que se deben realizar porque cómo determinar si son hechos de un asesinato en serie. Para poder determinarlo, los factores como el modus operandi, las formas en las que pueden encontrar a las mujeres y si ya son más de 3 casos en las mismas condiciones, ya se puede calificar como un hecho de un asesinato en serie. Como lo que pasó con este grupo de la Roosevelt, ustedes se recuerdan que eran muchos los casos que aparecieron. Los casos de los violadores. De los violadores de la Roosevelt. Eran muchos los casos que en ese momento fue una alerta para las autoridades y ellos dijeron, no, acá hay algo raro, acá está pasando algo raro, porque era el modus operandi era el mismo. Creo que acá deberían de analizarse también estos factores que son muy importantes. De hecho, estos también tomar en cuenta los sectores en donde han sido, porque no lo que llama la atención de cierta forma es de que no ha sido un solo sector. Por ejemplo, acá estamos hablando de Misco, estamos hablando de Parramos, más adelante vamos a hablar de Escuintla, los que ustedes ven en estos momentos en las imágenes fue en zona 10, entonces Chinautla también lo que les referíamos, entonces realmente si esta es una estructura como tal, o bien son personas ajenas, pero que están utilizando la misma forma de operar, el modus operandi, como bien lo decía Yasmin, y que podría ser una de las situaciones que obviamente esto ya no puede continuar, ya no puede seguir. ¿Cómo venir y salir en estos momentos cada una de las mujeres con tanto temor, con más temor? Por ejemplo, acá en Parramos la gente dice, mira, ya no vayas por este lado porque es muy solitario, mientras que antes era el lugar para ir a caminar, para ir a hacer ejercicio, por ejemplo, y que una mujer ya no lo pueda hacer sola
o cuando ya empieza a anochecer. Es triste, es lamentable y frustrante para uno como Yo mujer. creo que es importante también que la población conozca cuáles son los protocolos para que usted pueda llegar a las autoridades y denunciar estos casos. Es importante que si su familiar, hija, sobrina, hermana, tía, cualquier tipo de familiar cercano desaparece, puede usted acudir al Ministerio Público y activar una alerta a Isabel Claudina. Automáticamente ya empieza la búsqueda de su ser querido. Posteriormente el Ministerio Público se acerca, ya pone la denuncia y es importante que se denuncie para que se investiguen, pero con una alerta Isabel Claudina creo que ya se podría empezar muy bien, porque cuántas mujeres han desaparecido y días después aparecen muertas en bolsas de plástico, en los barrancos, en Ríos, lugares incluso. así, en ríos. Y compañeras, les voy a compartir unos datos que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INACIF, nos ha compartido. No están actualizados, están hasta agosto. Falta colocar en estos datos septiembre y lo que ya va de octubre, que estos meses han sido muy críticos porque todos los días hay en promedio entre de 3 mujeres asesinadas, ¿verdad? Entonces hay que sumarle aún eso, pero ellos nos decían que hasta agosto, solo este año, ya iban 308 mujeres asesinadas. Si comparamos estos datos con los datos del año pasado, que fueron 565 mujeres asesinadas en todo el año, imagínense, ahorita ya llevamos 308 más las que sumamos las de septiembre y octubre. Este número ya pasó, compañeras. De ¿Y hecho, cómo ya... fueron asesinadas? Solo les daré estos datos. De acuerdo con los datos del INACIF, 236 mujeres fueron víctimas de arma de fuego, 42 arma blanca y 23 murieron asfixiadas, y lo más triste, 7 mujeres fueron decapitadas. Tú has dado estos datos que son realmente alarmantes, Carolina, y es que precisamente a eso quería llegar. Las autoridades han indicado que estos casos son o ameritan una persecución penal estratégica. No pueden hacer una persecución penal como si fuese cualquier otro delito, No. debido a las características de los hechos. Lo que mencionábamos de posibles asesinos en serie, lo que habíamos hablado. Mabel hablaba de otro factor, que es la ubicación geográfica. Todos esos datos son los que son parte de los análisis criminales que hacen las autoridades. Pero un punto muy importante que tú mencionabas es la denuncia. Cómo hacer llegar esta información a las autoridades. Pero cuando se tratan de femicidios, en estos Ya hay casos, ya las señales. autoridades, incluso la fiscal de femicidio me decía, mire, es que estos hechos, lo que estamos viendo, son hechos donde se evidencia una profunda misoginia, y es totalmente de acuerdo. Los casos que hemos visto eran las imágenes aberrantes, realmente, imágenes con muchísima hazaña, y precisamente era lo que llamaba la atención de cómo poder calificar esos hechos. No podríamos hablar entonces, bueno, es que puede ser que sea un crimen pasional. Claro que hay casos, porque precisamente vamos a mostrarle a usted después de este corte uno de los casos que fue asesinada precisamente por su pareja. Casos de los que podríamos mencionar de crímenes pasionales. Sin embargo, hay muchísimo atrás de estas historias, pero por supuesto que vamos a seguir con este análisis. Usted no se desprenda de su televisor, seguimos con más de Los Periodistas, ya regresamos. El parte policial señala que 2 personas fueron asesinadas a tiros en jurisdicción de la Nueva Concepción, departamento de Escuintla. Pero es más que eso. Localizaron en la escena del crimen 10 casquillos del arma utilizada para cometer la barbarie y los cadáveres de 2 mujeres, madre e hija. Así como lo escucha, así de fuerte, así de grave, así de cobarde. Ingrid Yesenia de la Cruz Mendoza tenía 32 años. Su cadáver
quedó junto al de su hija, Génesis Sofía Sandoval de la Cruz. Tenía apenas 3 años y 11 meses. ¿Quién puede matar? ¿Quién puede ser tan salvaje para matar a 2 mujeres de esa manera? ¿Quién puede ser tan cobarde para matar a una niña? La policía tiene un nombre, aunque es información preliminar. Los vecinos aseguran que el responsable responde al nombre de Jason Cabrera, pero repito, es solo información preliminar. La versión inicial señala que él era la pareja de Ingrid. Nadie confirma si la niña era su hija, pero se sabe que discutieron el pasado domingo y después de eso reinó el silencio. Fue hasta anoche que localizaron los cadáveres y el Ministerio Público investiga. Germán Cabrera partió esta noche al lugar de los hechos. Encontró a una comunidad consternada y con miedo, y no es para menos. Esta imagen en particular le parte el corazón a cualquiera. Los ataúdes de madre e hija. Sobre el de la niña hay una muñeca, zapatos y un pony. Eran sus pertenencias favoritas. Ella era una princesa y un cobarde la mató a balazos. La comunidad entera participa esta noche del velorio y los restos de madre e hija serán sepultados mañana en un cementerio de la localidad. Dios reciba en su gloria a Ingrid Yesenia de la Cruz Mendoza y a su pequeña hija, Génesis Sofía Sandoval de la Cruz. Continuamos entonces con este tema, y es que aquí estamos hablando de otras circunstancias. Estábamos hablando al iniciar todos estos casos de mujeres que habíamos visto que se encontraban en lugares baldíos, en terrenos baldíos, y pues analizando si era parte de un tema de asesinatos en serie. Esto que acabamos de ver es totalmente diferente. Lamentablemente hablamos de hechos de violencia intrafamiliar, violencia directamente contra la mujer, y sí se podría hablar entonces de un caso de femicidio, por supuesto, porque es un asesinato en contra de mujeres, pero estamos hablando de casos de crímenes pasionales, como tú lo habías mencionado. Esta persona, en un arranque de celos, bajo licor, asesina no solo a su esposa, a su hija, y hiere todavía a la hijastra. Estos casos lamentablemente son lo que tú mencionabas, Carolina. Lamentablemente son hechos que no se denuncian, son hechos que no se ponen en alerta a las autoridades. ¿Por qué? Porque es una persona que evidentemente estos problemas no eran de la noche a la mañana. Tenía un antecedente, Pero muchas definitivamente. veces, yo difiero, muchas veces sí se denuncia, muchas veces hasta hay una orden para restringir que esta persona no se acerque, sí. Pero de verdad que tanto se cumple esto, que de verdad una persona ya bajo efectos de bebidas embriagantes o a ver si no de drogas, ¿qué es lo que puede pensar? Esos ya no tienen esa capacidad de entrar con lógica, de decir, no, le voy a hacer daño a una niña inocente de 3 años. Yo puedo tener problemas con mi pareja. Yo puedo tener problemas con mi pareja, pero llegar a este extremo, creo que ya esto es realmente una situación que mujeres, por favor, véanlo por ustedes, por sus hijos, porque al final no es el único caso que se da. Hace 1 mes y 2 días aproximadamente también sucedió un hecho similar, pero esto fue en Ciudad Quetzal. Acá se recuerdan que mataron al abuelo, a la hija y a la nieta, llamémoslo de esta forma, es decir, mamá, hija y el abuelo de la niña. Acá pues también se da, incluso adentro de su domicilio todavía está por establecerse si fue por un préstamo o si fue por su pareja sentimental, porque tampoco lo descartan. Entonces acá es tanto ver esta situación, claro, hay que seguir denunciando,
pero también hay que tomar medidas de alejarme. Si yo sé que la persona va a seguir llegando, pues no sé, de alguna manera insistir con las autoridades de que de verdad llegue policía ahí y que de verdad me apoye, porque muchas veces todavía hasta los perdonan en algún momento. Entonces acá es esta la situación que realmente llegara a este extremo donde una niña de 3 años muere a raíz de un arranque de celos de un hombre. Tú mencionaste algo muy importante y es que la denuncia, claro, se va a poner una denuncia, pero ¿qué sucede cuando son las mismas mujeres las que piden desestimar las denuncias, que nos piden que, bueno, ya lo perdonamos, como dijiste tú? Realmente quien debe marcar ese límite es la mujer. Es realmente quien tiene que poner esos límites para resguardarse, porque como mencionábamos, estos hechos generalmente en su mayoría tienen un antecedente, no son... Y se pueden evitar. Se pueden evitar. El grado de violencia va en aumento desde cosas muy pequeñitas, y eso es lo que va generando este nivel de, podríamos decirlo de alguna manera, de dominio de las relaciones totalmente desiguales, porque ahí es donde van a dar estos problemas principalmente. Pero el tema de la denuncia es muy, muy importante, y no solo siendo víctima. Es muy importante recalcar esto. Si yo conozco de casos de violencia, los podemos denunciar. Si yo sé que mi vecina tiene un problema similar, lo podemos denunciar y así colaborar, porque muchas veces las personas que son víctimas por temor no denuncian. O están siendo amenazadas o son dependientes, porque por ejemplo, hay que hablarlo, la economía, el que las mantengan, pues es uno de los factores que les ayuda a, bueno, es que si yo lo denuncio, posiblemente sí se lo lleven a la cárcel y posiblemente, pero yo entonces, ¿qué hago yo si ya no tengo dinero para mantener a mis hijos? Y entonces acá pues ya también es una serie más de problemas, pero situaciones que tienen una solución, efectivamente, porque es o desgastarme yo físicamente y ver cómo de alguna manera, con algún trabajo, con alguna venta, con algo, yo saco adelante a mis hijos, a esperar a que estas situaciones se den y esperar en qué momento al hombre se le ocurre llegar en estado de ebriedad y pues aparte de hacerme daño a mí, hacerle daño a mis hijos. Yo lo que veo acá es también el daño que le hacen a las niñas. Yo no sé ustedes, pero a mí todos los delitos en contra de la niñez me afectan mucho porque son niños. Imagínense, acá asesinan a una niña de tan solo 3 añitos, pero en Los Periodistas acá en TN23 estaremos abordando también más detalles de los asesinatos en contra de la mujer, porque consideramos que es un tema bastante fuerte que ha marcado la semana, y por eso también queremos presentarle en la siguiente nota el ataque armado que ocurrió ayer en un sector de Misco, específicamente en la colonia El Milagro, zona 6 de Misco, donde una mujer es atacada a balazos por un motorista. Tenemos la nota para que usted la vea. Sección C, Colonia El Milagro, zona 6 del municipio de Misco. Es un sitio peligroso. Hay cámaras de vigilancia instaladas en ese lugar, pero no funcionan. La lógica lleva a pensar que los delincuentes sabían eso y lo aprovecharon para no dejar pistas. La mujer salió en su vehículo a comprar tortillas. De hecho, quedaron tiradas en el suelo. Volvía al automotor cuando la sorprendió la muerte. Ese momento fue aprovechado por los gatilleros. La versión inicial señala que iba acompañada de sus nietos cuando le dispararon. Eran 2 hombres en motocicleta. El copiloto fue quien disparó. Sus nietos necesitan ahora soporte psicológico y emocional tras ser testigos de esa brutalidad. Su nombre era Blanca Rutilia Figueroa. Tenía 60 años y hay 2 versiones iniciales sobre su asesinato. La primera señala que estaba amenazada desde semanas atrás. De hecho, se especula que había denunciado que quemaron uno de sus vehículos y dispararon contra su vivienda. La segunda refiere que estaba vinculada con grupos dedicados a la venta de drogas en ese sector de Misco y que esa habría sido la razón del crimen. Se supone que era conocida con el alias de la Bruja.
Sin embargo, insisto, repito, todo sigue siendo extraoficial. Solo la versión del Ministerio Público será válida para saber qué pasó con esta mujer, a qué se dedicaba, quién y por qué la mataron. Por ahora, sus familiares lloran su deceso y el miedo se instaló en la sección C de la colonia El Milagro. Asesinato más en la colonia El Milagro. Ya le presentábamos anteriormente otro asesinato en la colonia 1 de Julio, dos lugares que están muy cerca pero que tienen algo en común. Es muy común ver estos casos de asesinatos en contra de la mujer en estos sectores. Lamentable, compañeras, pero lastimosamente tenemos que dar este tipo de noticias. Cada día más mujeres son asesinadas de una manera violenta. Acá sale una situación también, es la edad de la mujer fallecida, 60 años. El sector, pues, de alguna manera sigue siendo una zona roja. La Municipalidad de Misco tiene sus policías, pero aún a pesar de esto, pues si se sabe que estas cámaras no funcionan, pues creo que va a ser más difícil también esclarecer qué es lo que sucede en cada una de ellas. Pero también una de las situaciones tristes y alarmantes de este punto es que le dan muerte en frente de sus nietos, de esos niños. ¿Qué es lo que ellos, cómo pueden crecer ellos? ¿Qué es lo que tienen ahora en su corazón? Aparte de que necesitan ayuda psicológica, de verdad van a crecer con rencor, van a crecer ¿de qué manera? Vieron eso, o sea, entonces ellos de alguna manera puede hacer que en algún momento piensen en vengar, pero acá es donde se necesita también que las autoridades, tanto estatales como municipales, pues se consideren el apoyo, sobre todo a estos niños. Recordemos que ellos son los que al final van a terminar ya sea reflejando esta misma violencia o bien haciendo la diferencia, pero depende de este momento crucial para ayudarlos y salir adelante con esa situación, y también pues las autoridades establecer qué es lo que realmente sucede en Misco, uno de los lugares que se le ha dado bastante apoyo en relación a seguridad, pero recordemos que si eso no se trata de raíz van a continuar siendo puntos bastante complicados, tanto por el narcomenudeo, que son los operativos y los allanamientos que se realizan continuamente por parte de la Policía Nacional Civil para establecer ese tipo de situaciones, y también los vínculos que se tienen, porque muchas veces son, si fuera el caso, por ejemplo, que fue muerta la mujer de 60 años, pues puede ser también disputa de territorios, como bien se llama, es decir, que si una persona se mete al territorio de la otra, que son pandilleros o son mareros, en relación a distribución de droga, entonces se da este tipo de situaciones, pero acá todavía está por establecerse qué fue lo que sucedió. ¿Realmente la señora estaba metida en narcomenudeo o qué fue lo que pasó? Si no fue así, porque ella llegó a comprar sus tortillas y estas quedaron tiradas en el suelo, y esto también es bastante triste y desgarra al final, porque es la muerte de una mujer, de una abuela, a manos de sicarios, y que se aprovecha este momento. Y que era obviamente un ataque directo que ya la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público tiene que documentar. Lo triste es que muchos de estos casos no llegan a un juzgado. Generalmente cuando se dan estos casos en lugares de zonas de este tipo como Misco, zona 18, los casos se archivan. Muchos de estos casos nosotros los hemos publicado a través de los distintos noticieros y a través de los programas que tiene la televisión abierta, donde la familia nos busca para poder documentar estas historias y llevarlas a la pantalla, para que así el Ministerio Público pueda investigar estos casos, porque dicen que muchos los aíslan por ser asesinatos, como tú decías, que muchas veces son vinculados a pandillas o por pelea de territorio, pero yo creo que todos los casos se merecen una investigación, y por lo tanto allí es donde el Ministerio Público tiene que ya entrarle a estas investigaciones. ¿Por qué se están dando tantos estos asesinatos? Porque por eso es que se dan e incrementan cada año, por la impunidad, porque no se investigan. Entonces le da más pie a estos sicarios a seguir y a seguir y a seguir matando a las mujeres. Claro, y aquí también es importante que destaquemos de que estos asesinatos y el abandono de mujeres no solamente se dan en Barrancos, no solamente se da por ataque armado. Por ejemplo, uno de ellos sucedió en El Progreso. La mujer estaba desaparecida desde el 2 de octubre y este día apareció. Lamentablemente ya no tenía señales de vida, estaba flotando en un río, pero vamos a presentarles los detalles en la siguiente nota.
Un agricultor, quien regresaba de su jornada de trabajo, divisó un cadáver, el cual flotaba en aguas del río Los Plátanos, el cual cruza Sanarate El Progreso. Tras dar aviso a socorristas y autoridades, se extrajo el cuerpo sin vida, constatándose que se trataba de una mujer. Luego que se corriera la voz entre vecinos de dicho municipio, familiares llegaron hasta el lugar del hallazgo, identificando a la mujer como Maida Suseli Carías Morales, quien, según informaron, había desaparecido desde el miércoles 2 de octubre. Ahora, las autoridades investigan las causas del deceso. Bueno, y acá, a pesar de que también la alerta Isabel Claudina estaba activa, pues lamentablemente no da los resultados positivos o lo que uno hubiera querido, pues encontrarlas con vida, pero lamentablemente hoy es localizada esta mujer flotando en un río en El Progreso luego de 2 días de haber desaparecido. La situación es bastante difícil, bastante complicada. La mayoría de las víctimas mortales de mujeres comienza en edades aproximadamente entre los 10 a los 45 años en su mayoría, pero acá pues ya vemos que no hay persona que esté exenta de este tipo de peligro, y reiterarle a la población femenina tener los cuidados respectivos. Lastimosamente tenemos que hacerlo, tenemos que ir a un lugar en donde, para empezar, no sea solitario, no sea oscuro, ver con quién vamos a pasar por esos lugares y también identificar qué lugares son menos inseguros, porque ahora ya no hay un lugar seguro para las mujeres. Bueno, en el caso de la población general, pero las mujeres, recordemos de que es el sector que más está siendo vulnerable, pues por la fuerza, por toda esa situación que ahora vemos y que también está dejando día con día. ¿Cuántos asesinatos de mujeres? 308. Ya, yo creo que ya nos pasamos de las 500 que fueron el año pasado. Porque no, de hecho sí hubo un repunte. Sí hubo un repunte hasta el mes pasado. Imagínense ustedes lo que falta del año y vamos a terminar el año con un número mucho más alto. Y ahí es donde ya, Mabel, es donde las autoridades tienen que poner más atención y ya crear, no sé, alguna campaña, alguna estrategia para poder contrarrestar estos asesinatos. Ya el Ministerio Público esta semana también hace una actividad donde se le da más enfoque al tema de las mujeres desaparecidas con esta alerta Isabel Claudina, que se está fortaleciendo cada vez más. Por eso reiteramos la importancia de la denuncia. Yo sé que a veces es muy cansado escuchar lo mismo, pero es importante para poder reducir el índice de los asesinatos en contra de las mujeres. Me levanto en la madrugada, en la tierra que dejó el abuelo, pero alguien con armamento me las quiere quitar. Cultivo flores para sus adornos y les entrego el alimento. La tierra se ha convertido en un recurso natural muy valioso. En las comunidades indígenas se dice que la tierra es la herencia que sus ancestros les dejaron para supervivencia. Por esa razón, alegan derechos ancestrales sobre la propiedad, tenencia y uso de territorio. ¿Dónde estamos ahorita? Aquí estamos en el lugar que llegan en las torres, en las lomas, donde a la gente de Santa Catarina y Ixtahuacán permanecen resguardando. ¿Por qué llegar hasta este punto? ¿Por qué llegar hasta este extremo, donde una persona de la tercera edad no puede cultivar libremente y tiene que ser resguardado por elementos de la Policía Nacional Civil para no ser atacado? Lamentamos mucho esta situación, pues esto es muestra del temor, de la desesperación, del querer aprovecharse del cultivo, querer tener algo para comer, pero se tiene que ver la obligación de salir de sus casas y venir. Y no mentimos, la imagen es clara. Acá está el Señor, va cosechando, va recogiendo las cosechas que han dejado las siembras de este año. Y a fondo está la Policía Nacional Civil, que está resguardando este lugar llamado Las Lomas.
Tehuacán están tirando balas, algunos están tristes, enojados. Me da lástima que hacemos ahora. Es que siempre Nahualá venimos a atacar aquí con nuestro pueblo. No podemos ceder ni siquiera 1 milímetro de terreno, 1 milímetro de terreno. Y bien, ya vio usted este avance. Nosotros estaremos platicando el domingo 6 de octubre en su programa Expedientes sobre el conflicto territorial que ya lleva 157 años en los municipios de Nahualá y Santa Catarina Ixtahuacán, un conflicto que ya dejó un número significativo de muertos, aunque no hay un dato oficial porque, como sabrán, el tema de justicia en estos municipios que son ancestrales, es totalmente complicado que el Ministerio Público y la Policía Nacional muchas veces lleguen a los puntos de conflicto a documentar estos asesinatos. Son crímenes que quedan impunes, pero nosotros estaremos abordando todos estos detalles. ¿Qué verá de novedoso en este programa? Por primera vez usted conocerá cuál es el territorio que está en disputa. Logramos entrar a estos terrenos, son increíbles, son unos terrenos inmensos, son muy grandes, son 9.500 cuerdas son los que se están peleando estos dos municipios de territorio. Es un terreno muy bonito, yo quedé asombrada. También me asombré porque habían unas casas que estaban en ese lugar y las poblaciones tuvieron que salir huyendo de allí en los últimos enfrentamientos porque las casas fueron quemadas. Entonces usted verá imágenes en exclusiva este domingo porque fuimos a los dos municipios para documentar cómo se vive en cada uno este conflicto territorial, un conflicto que ya puso en jaque a las autoridades porque ya se está decretando un estado de sitio que por supuesto tiene que ser aprobado en el Congreso de la República, pero también se han instalado mesas de diálogo para ver de qué manera se puede aclarar este tema y poder delimitar el territorio que se están peleando estas dos comunidades. Claro, será un tema bastante interesante y acá pues también hay que recordar que este día se sesionó en el Congreso de la República, pero no se llegó a la tercera lectura precisamente para poder ratificar el estado de sitios, no solamente en estos dos municipios de Sololá, sino también en los 22 que ya estaban establecidos con la prórroga de los 30 días. Pero por supuesto estaremos pendientes de este programa que ustedes nos han preparado para este día domingo y también le invitamos a que esté atento y también yo pues quiero conocer cuál es ese terreno por el cual hablamos también un poco de historia. Tendrá muchas cosas novedosas que los medios de comunicación no han podido comentar porque es muy difícil ingresar a estos lugares. Es muy difícil, únicamente lo tiene que hacer con permiso y nosotros llegamos más allá para que usted vea estas imágenes en exclusiva y testimonios también en exclusiva de lo que está sucediendo en estos dos municipios. Carolina, muchas gracias por estos detalles. Realmente es un tema muy interesante, conflictos de años, de cientos de años que generalmente han dejado a las autoridades con las manos atadas hasta el momento, porque no se ha logrado tener una solución en esas dos comunidades. Un tema sumamente interesante que usted no se puede perder este domingo a las 8 de la noche. La invitación ya está hecha para que usted nos sintonice. Así que muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana con los temas más relevantes. Por supuesto, lo esperamos la próxima semana. Esperamos contar con su presencia en estas 1 hora, importante información que compartimos con ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes. Solo estando en el lugar, sabes lo que está sucediendo. Los periodistas, vivencias y relatos.